Hola, he preparado esta hoja para poder empezar a hacer derivadas, las ideas importantes y básicas que tenéis que saber. Esto va a servir para que empecéis a hacer derivadas o, si lo tenéis un poquito olvidado, para refrescar la memoria. Vamos allá. Lo primero que tenéis que tener es una tabla donde viene cómo se hacen las derivadas. Ya no lo vamos a hacer con la definición de derivada, que es un límite, como sabéis, cuando h tiende a 0. Ahora, para ir más rápido, vamos a utilizar una tabla que vamos a memorizar con cabeza, porque no hace falta memorizar todo, y así vamos a poder hacer nuestras derivadas. Pues vamos allá. En la tabla tendremos algo así. Una lista de funciones y a su lado me vendrá cuáles son sus derivadas. Aquí he puesto solamente algunas de ellas, que son importantes, pero para poder empezar, pero habrá más. Tengo que aclarar que aquí tenemos la función siempre se llama f de x y su derivada viene aquí con el apóstrofe arriba, esto significa que ya estamos calculando la derivada. La x es la variable en todos los casos, como veis, y k, r y a en este caso representan constantes, representan números reales. Esto por un lado. Por otro lado, tenéis que saber también cómo se actúa si hay una operación entre funciones. Por ejemplo, podemos tener un número multiplicando una función. Para hacer la derivada de esto, lo único que tenemos que hacer es el número, ponerlo multiplicando y hacer la derivada simplemente de la función. Si tenemos una función sumada a otra, que les hemos llamado f y g, para hacer la derivada simplemente hacemos la derivada de una y le sumamos la derivada de la otra. Lo mismo ocurre con la resta, pero mucho cuidado. Cuando tenemos dos funciones multiplicando, parece que pensaremos que lo lógico sería que fuese como aquí, la derivada de una por la derivada de otra, pero no es así. Como veis, hay que utilizar esta fórmula. Sería la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y en el cociente ocurre lo mismo, no es la derivada del numerador partido de la derivada del denominador. Hay que hacer todo esto, ¿de acuerdo? Y por último, otra cosa muy importante a tener en cuenta es la regla de la cadena. A veces tenemos funciones compuestas, es decir, una función de otra función. En este caso hay que hacer la derivada de la función principal, ¿vale? Dentro de esta función tenemos otra y luego multiplicarla por la derivada de la función que está dentro de la otra. ¿De acuerdo? Vamos a ver estos ejemplos que tenemos aquí que nos van a ayudar a aplicar todas estas ideas que acabo de decir. Venga, empezamos por este. Y es igual a x a la 8. Esto es un polinomio, una potencia de x. Tengo que irme a la tabla y buscar a ver qué fórmula tengo que seguir. Vale, pues en la tabla me doy cuenta de que es esta, x elevado a una constante. Me fijo en cómo hay que actuar y simplemente lo aplico y ya está. Como veis, el exponente lo baja delante, delante o detrás porque la multiplicación tiene propiedad conmutativa, multiplicando y me queda el exponente al cual le he restado una unidad. Pues vamos a hacerlo aquí. Esta derivada es muy sencilla, ya la sabéis hacer todos. Bajo el 8 multiplicando y me queda por x elevado a 7. Fenomenal. Vamos a ver otro paso más. Ahora tengo esta misma función, pero que va multiplicada por una constante. Acordaos que simplemente copio la constante y hago la derivada de esta. Como sabéis, era 8 por x a la séptima. Por tanto, me queda, ya lo hago rápido diciendo 8 por 3, 24. 24x a la 7. Fenomenal, otro ejemplo hecho. Vamos a este. En este podríais pensar que es un cociente de funciones. Vale, lo podéis hacer así, siguiendo esta fórmula y va a salir correcto, pero es mucho más sencillo hacer aquí un pequeño cambio y decir que esto es x elevado a menos 5. Y una vez que lo tengo así, estoy de nuevo en un caso similar a este, que en la tabla me vendría indicada aquí. Simplemente bajo el exponente multiplicando y mucho cuidado, ahora resto una unidad. Menos 5 menos 1 es menos 6. Por último, si queréis, podéis quitar el exponente negativo de aquí. Y me quedaría que esto es menos 5 partido de x a la sexta. Otro ejemplo más. Llegamos aquí y también podéis pensar que esto es un cociente de funciones, pero al tratarse aquí de una constante, vamos a hacer un pequeño apaño. Vamos a decir que esto es lo mismo que un tercio
por x a la 8. Y ya de nuevo estoy en el caso de una constante por una función. Bajaría el 8 multiplicando, 8 tercios por x a la séptima. Ejemplo resuelto. Vamos a este de aquí. Aquí sí que tengo una función más otra función. Estoy en este caso, sería la derivada de la primera función más la derivada de la segunda. Si tuviera resta, se haría exactamente igual, solo que con resta. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Ya sabéis que 2x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Me voy a la tabla, aquí la he copiado porque me interesaba, y la derivada es coseno de x. Resuelto también. Siguiente ejemplo. Es el mismo de antes, solo que las funciones en vez de estar sumando ahora están multiplicando. No caigáis en el error de hacer la derivada de la primera función por la derivada de la segunda. No, acordaos que hay que aplicar esta fórmula de aquí. Y tendría que hacer entonces derivada del primer factor, 2x, por el segundo sin derivar, tal cual, más este sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del seno es coseno y ya estaría resuelto. Por último vamos a derivar este cociente de funciones. Tengo que aplicar esta fórmula. Pues vamos allá. Tendría que hacer derivada del numerador. Los logaritmos se derivan así. Tengo que hacer 1 partido por x, 1 partido por x, partido también del logaritmo neperiano de la base. En este caso mi base no aparece, con lo cual todos sabemos que es 10. Ya tendríamos la derivada del numerador. Ahora tengo que multiplicar por el denominador sin derivar, pues por seno de x al cubo, menos. Ahora es el numerador el que aparece sin derivar, logaritmo de x, por la derivada del denominador. Cuidado que es una función compuesta, tengo que hacer la regla de la cadena, porque no tengo seno de x a secas, sino tengo seno de x al cubo, que es una función polinómica. Pues vamos allá. Sabéis que la derivada del seno es el coseno, entonces es coseno de x al cubo, la derivada de la función que tenía dentro, ¿de acuerdo? Por la derivada de la función de dentro, que es 3x al cuadrado. Y por último, todo lo tengo que dividir por el seno de x al cubo al cuadrado. Espero que os haya servido como una buena introducción para poder resolver muchas derivadas. Cuantas más derivadas hagáis, mejor. Esto es cuestión de práctica. Mucho ánimo. ¡Hasta pronto!